Hola amigos, bienvenidos a mi canal, el canal de la profe Yani. Hoy trabajaremos un problema de cinemática sobre movimiento vertical. Capítulo 2, problema 42 de la física de Giancoli. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 18 metros sobre segundo. A. ¿Qué rapidez lleva cuando alcanza una altura de 11 metros? B. ¿Cuánto tiempo se requiere para alcanzar esta altura? ¿Por qué existen dos respuestas para la pregunta B? Bueno, entonces primero para analizar nuestra situación, vamos a hacer un dibujo y lo primero que vamos a tomar es un punto de referencia. Entonces, en esta posición vamos a interpretar que es la altura inicial. Tenemos nuestra piedra y ella arranca con una velocidad inicial de 18 metros sobre segundo. Y va dirigida hacia arriba. Pero cuando han transcurrido 11 metros, es decir, esta distancia, vamos a llamarlo H1, nos preguntan que cuál es su velocidad. Voy a colocarlo aquí con el subíndice de 11. ¿Cuál es su velocidad? O mejor, ¿cuál es su rapidez? Porque son dos cosas diferentes. La rapidez es la magnitud de la velocidad, el valor. Cuando H1 es igual a 11 metros. Y además nos dicen por qué hay dos tiempos en esa posición. Entonces, primero hay un tiempo subiendo, pero como todo objeto que sube alcanza una altura máxima, y en esa altura máxima, que lo voy a llamar H máximo, el objeto alcanza una velocidad de 0 metros sobre segundo. Mire, ¿qué quiere decir eso? Arrancó en 18. Cuando esté en los 11 metros, tiene una velocidad menor a 18. Y cuando llega a su H máximo, su velocidad fue 0 o es 0. ¿Por qué va sucediendo eso? Porque resulta que un factor que está influenciando el movimiento es la gravedad. Entonces, la gravedad hace que las velocidades y las rapidez varíen. Si el objeto va subiendo, la rapidez va a disminuir y la velocidad también disminuye, pero en sentido hacia arriba. Alcanza su altura máxima, su velocidad disminuyó hasta 0 y luego el movimiento cambia de sentido. El objeto empieza a descender. ¿Y qué significa eso? Que cuando empiece a descender, la rapidez va a ir aumentando y la velocidad también va a ir aumentando en sentido hacia abajo. Cuando los objetos se alejan de la superficie de la Tierra, su rapidez y su velocidad disminuyen. Cuando los objetos se acercan a la superficie de la Tierra, las velocidades y la rapidez aumentan. Disminuyen porque la gravedad está en contra del movimiento y aumentan en la caída porque la gravedad va a favor del movimiento. Entonces, necesitamos saber el tiempo que tarda en subir cuando pase por la posición de los 11. Pero como tiene que recorrer cierta distancia adicionalmente, cuando llega a esa altura máxima y él tiene que volver a pasar por la posición de los 11 metros según nuestro marco de referencia, el cronómetro ha seguido funcionando. Entonces va a haber un tiempo bajando. Voy a llamarlo T sub B. Por eso es que en la pregunta B hay una pregunta adicional. ¿Por qué existen dos respuestas para los tiempos? Pues porque hay un tiempo subiendo cuando pasa por la posición de los 11 y hay un tiempo bajando de regreso cuando pasa por la posición de los 11. Bueno, entonces ya teniendo clara la situación,
Los vectores azulitos indican que el movimiento va hacia arriba, los vectores amarillos indican que ya el objeto va hacia abajo. Y la gravedad es una aceleración que siempre va dirigida hacia abajo. Por eso es que cuando el objeto va subiendo y la gravedad que siempre va hacia abajo hace que la rapidez disminuya y la velocidad también disminuya. Cuando el objeto ya empieza a descender, entonces la gravedad va hacia abajo, la rapidez va a aumentar y la velocidad también va a aumentar. La velocidad va dirigida hacia abajo. Entonces, ya siendo así, vamos a establecer las variables. Entonces, inicialmente tenemos la velocidad inicial, que son de 18 metros sobre segundo. Nos preguntan la velocidad en la posición de los 11, cuando h es igual a 11 metros. Y en esta misma posición nos preguntan el tiempo que tarda subiendo en los 11 y el tiempo de regreso, que lo hemos llamado t sub b, cuando pasa por segunda vez por la posición de los 11. Hay de recordar que la gravedad es una aceleración, porque recordemos que una aceleración es la variación de la velocidad o la variación en la rapidez. Entonces, como estamos hablando de la Tierra, esa aceleración llamada gravedad, aceleración gravitacional terrestre, tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que cada segundo que transcurra en el movimiento, bien sea subiendo o bien sea bajando, su rapidez va a ir variando en un factor de 9,81, ya sea para disminuir subiendo o ya sea para incrementarse bajando. Bueno, eso significa que cuando hagamos nuestros cálculos, si lo estamos haciendo cuando pasa por primera vez por la posición de los 11, la gravedad va a ser negativa. Pero si hacemos el análisis bajando, la gravedad va a ser positiva. Negativa, ¿por qué? Porque está en contra del movimiento. Positiva, ¿por qué? Porque está a favor del movimiento. Bueno, pero si hacemos nuestro análisis desde el comienzo, y como desde el comienzo la gravedad empieza en contra del movimiento, tendremos que trabajar con un valor negativo. Bueno, entonces, como nuestro movimiento es un movimiento uniforme, acelerado, y ya dijimos que la gravedad es una aceleración, es decir, la variación en la rapidez o la variación en la velocidad, vamos a tomar el valor de G porque está bajo la acción gravitacional terrestre. Y para nosotros es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, si utilizamos las ecuaciones de movimiento de Newton, tenemos una primera que nos dice que la velocidad, voy a trabajar con el término velocidad, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Miremos si nos sirve para iniciar nuestra solución. ¿Cuántas incógnitas tenemos en esta sola expresión? Entonces, no conocemos la velocidad a los 11, ni mucho menos la rapidez. Y no conocemos el tiempo. La velocidad inicial, 18 subiendo, o la rapidez 18, y la gravedad 9,81 negativo porque va subiendo. Entonces quiere decir que esta no nos sirve porque tiene dos incógnitas. En la segunda expresión nos dice velocidad final al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la posición. Miremos qué tenemos. ¿Qué no tenemos? Entonces, no tenemos la velocidad a los 11. Tenemos la velocidad inicial, 18, 2 que es una constante, la gravedad que es 9,81 y la altura que es 11. Quiere decir que esta segunda expresión solo tiene una incógnita. Entonces podemos iniciar nuestra solución por esta segunda expresión. Ya al tener la velocidad final a los 11 o una velocidad instantánea mejor a los 11, podemos sustituir en la primera expresión para gastar el tiempo que he invertido cuando pasa por esa posición.
O existe una tercera expresión que dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Qué tenemos de acá? La posición final, sí, a los 11, pues 11 metros. La posición inicial, 0. Quiere decir que en este momento esta expresión se nos va a volver 0. La velocidad inicial, que es 18, el tiempo, que es lo que estamos buscando, la gravedad, que es 9,81, esta t es la misma anterior, solamente que está elevada al cuadrado, dividido 2. Aquí tenemos una sola incógnita, o sea que podemos también iniciar por esta tercera expresión. Yo lo voy a hacer por la segunda y voy a sustituir en la primera. Con la segunda calculo la velocidad con la que pasa por la posición de los 11 metros, que me estaría dando respuesta a la pregunta A. Y al sustituirlo en la primera ecuación, estaría contestando cuál es el tiempo cuando pasó por la posición de los 11 metros subiendo. Y esa misma me va a servir para cuando vaya bajando. Entonces, iniciaremos nuestra solución calculando esa velocidad a los 11 metros. Entonces, primer paso. Entonces, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Recordemos que aquí la gravedad va a tomar un valor negativo, puesto que está en contra del movimiento. No tenemos que despejar nada, entonces sencillamente vamos a sustituir. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial, 18 al cuadrado, más 2 por menos 9,81 por la altura, que en este caso sería 11. Resolviendo, entonces nos quedaría más por menos, menos por más, menos. Quiere decir que la velocidad final al cuadrado será igual a los 18 al cuadrado menos el producto entre 2 por 9,81 por 11. Y vamos a resolver. Entonces, eso nos daría 18 al cuadrado menos el producto entre 2 por 9,81 por 11. Y nos da 108. Entonces podemos decir que la velocidad a los 11 metros al cuadrado es igual a 108,18. Pero fíjense que nos está dando al cuadrado y no nos están pidiendo al cuadrado. Entonces, para eliminar ese cuadrado, debemos elevar a la raíz cuadrada a la izquierda y a la derecha, con la finalidad de que este exponente 2 se simplifique con el radical. Y nos queda entonces que la velocidad en la posición de los 11 es igual a la raíz de 108,18. Resolviendo esa raíz nos daría que la velocidad en la posición de los 11, subiendo en este caso porque lo estamos calculando subiendo, nos daría 10,40. 10,40 metros sobre segundo. Bueno, si nos hablan de velocidad, entonces podemos decir que la velocidad en la posición de los 11 metros es de 10,40 metros sobre segundo hacia arriba o subiendo.
Y de regreso, cuando vuelva a pasar por esa misma posición, podemos decir que su velocidad es de 10.40 metros sobre segundo bajando. Pero como nos preguntan es sobre la rapidez recordemos que es el módulo, la magnitud de la velocidad, sin importar la dirección ni el sentido. El valor, eso es lo que nos está interesando ahorita. Entonces, podemos dar respuesta a la pregunta A con que la rapidez cuando pasa por la posición de los 11 metros, según nuestro marco de referencia, es de 10,40 metros sobre segundo y que será la misma cuando vuelva de regreso a pasar por la misma posición. Ahora, para calcular el tiempo, entonces, en un segundo paso, voy a tomar la primera expresión, donde nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Despejamos el tiempo, entonces nos queda velocidad final, velocidad inicial está sumando, pasa a restar, dividido todo en la gravedad, nos da el tiempo. ¿El tiempo cuándo? Cuando va subiendo y pasa por la posición de los 11. Entonces, el tiempo en la posición de los 11 metros va a ser igual a la velocidad final fue la que acabamos de calcular, de 10.40. La inicial es 18, o sea que le vamos a restar 18. Y a su vez le vamos a dividir por menos 9.81. Entonces, voy a sustituir para que vean qué valores tomamos. Entonces nos quedaría igual. Entonces, 10,40 menos 18, todo dividido en menos 9,81. Y resolviendo ese tiempo a los 11 metros subiendo, dice que nos da 0,77 segundos. Fíjense que el tiempo nos dio positivo. Si nos hubiera dado negativo, sería de preocuparnos en la solución, porque tocaría revisar el análisis y el proceso. Bueno, pero resulta que ahí no termina la cosa. La piedra tiene que seguir otro pedazo más hacia arriba o adquiriendo más altura hasta que este h sea máximo y su velocidad disminuya a tal punto que se vuelva a cero. Y ahí vuelve a ir aumentando su velocidad hasta que llegue nuevamente a la posición de los 11 metros. Entonces nos preguntan por qué existen dos respuestas para ese tiempo. Pues porque un tiempo va a ser subiendo y otro tiempo va a ser bajando. ¿Sí ven? Entonces vamos a calcular ese tiempo. Entonces, en un tercer paso, fíjense que ahí la velocidad cambió de sentido. En el primer análisis la tomamos positiva, quiere decir que en este segundo análisis, como ya va de regreso, la vamos a tomar negativa. Entonces tendríamos con la expresión 1, que es una expresión para tiempo, nos quedaría velocidad final menos velocidad inicial sobre la gravedad igual al tiempo bajando. Fíjense que nuestro análisis lo iniciamos cuando la gravedad va en contra, o sea que la gravedad va a seguir siendo negativa para nosotros. Entonces, el tiempo bajando en la posición de los 11 va a ser igual a, entonces, velocidad final. Como ya va de regreso, entonces para nosotros cambió de sentido, entonces sería menos 10,40. Le vamos a restar la velocidad inicial, que fue 18,
y lo vamos a dividir en la gravedad. Fíjense que nuestro análisis es desde el inicio del movimiento. Entonces es menos 9,81. Menos 10,40 menos 18, eso nos va a dar que el tiempo ya de regreso va a ser igual. Nos daría menos 10,40 menos 18, eso nos daría menos 28,40, dividido en menos 9,81. Si en la importancia de colocar el signo en la gravedad con el que iniciamos el análisis, que es negativo, y el cambio en el signo de la velocidad, ya que va de regreso, si no nos daría un tiempo negativo, y recordemos que los tiempos negativos no existen, porque los relojes no irían hacia atrás. Entonces, el tiempo bajando cuando pasa por la posición de los 11 de regreso es menos por menos, más. Entonces nos va a quedar 28,40 dividido en 9,81 nos da 2,89. 2,89 segundos. Y ese es el segundo tiempo del que nos hablan en la pregunta adicional al numeral B. Porque hay dos tiempos, porque un tiempo es cuando sube y pasa por la posición de los 11 y el segundo tiempo es cuando baja y vuelve a pasar por la posición de los 11. Entonces, este sería subiendo y este sería bajando. Bueno, entonces en conclusión, la rapidez cuando pasa por el punto de los 11 metros subiendo o bajando es de 10,40 metros sobre segundo. No nos interesa ni la dirección ni el sentido, puesto que es rapidez, módulo o magnitud. Y en los tiempos, existen dos tiempos, ¿por qué? Porque es un tiempo cuando pasa por primera vez por la posición de los 11 metros y el segundo tiempo es cuando pasa por segunda vez de regreso por la posición de los 11 metros. Y podemos decir que el primer tiempo es 0,77 segundos y el segundo tiempo es 2,89 segundos. Bueno amigos, de esta manera hemos terminado la solución de nuestro problema. Si te gustó la solución de este problema, te invito a que me regales un like y a suscribirte a mi canal, el canal de la Profe Yani. No olvides activar la campanita para la notificación en la solución de nuevos problemas paso a paso en física. Si requieres contactarme para asesorías o tutorías virtuales, con mucho gusto en mi WhatsApp 316-6301-561 o en mi email yanira.cubides.r@gmail.com. Muchas gracias amigos, hasta pronto.